4.2, la monarquía borbónica, decretos de nueva planta, nuevo modelo de Estado y alcance de reformas. Felipe V es el primer rey de la dinastía de los Borbones. Felipe V internamente es un hombre que es muy deprimido, está muy deprimido, no le gusta España. Cuando viene aquí, él había nacido en Versalles, había criado en Versalles, una sociedad más abierta, más ligera, como dijéramos, y aquí el sistema encorsetado de corte, etcétera, no le gusta. Lo de católicos recalcitrantes tampoco le gusta tanto. Así que, un poco deprimido, decide en 1724 abdicar en su primogénito, Luis, resultado de su primer matrimonio con María Luisa de Saboya. Pero a los 9 meses Luis muere y Felipe le hace firmar que le devuelve la corona, con lo que Felipe vuelve a reinar. En 1746 fallece ya finalmente Felipe V y le sucede su segundo hijo, Fernando VI, que va a ser quien ocupe el trono. Su reinado se caracteriza por el mantenimiento de la paz y la neutralidad entre Francia e Inglaterra, porque tenía dos ministros, que uno era pro-francés y otro pro-inglés, y como no se decidía, mantuvo una política de apaciguamiento, que se dice. Esto lo va a aprovechar su ministro, el Marqués de la Ensenada, para proseguir los esfuerzos de reconstrucción económica interna. Es un momento en el que se reactiva bastante, sobre todo el comercio con América. Os pongo el árbol genealógico de los Borbones, ¿vale? Felipe V, primero su hijo Luis I, Fernando VI y luego Carlos. Os recuerdo que a cuando empieza a reinar Fernando VI, él está de rey en Nápoles y Sicilia, ¿vale? Luego, una vez que muere Fernando VI, viene Carlos III, 59 y se trae al más tuerto de su hijo Carlos IV. Los Borbones, como bien habían temido los miembros de la Corona de Aragón durante la Guerra de Sucesión, van a adoptar diversas medidas fundamentalmente centralizadoras, ¿vale? Buscando una administración mucho más racional. Para ellos la monarquía debe de ser única, y esto de, como había pasado hasta ese momento, tener ellos un único rey, diversos territorios con diversas leyes, no lo entienden, así que deciden uniformar todos esos territorios. Además, la guerra de sucesión les va a permitir esto, porque van a tratar a los reinos de la Corona de Aragón como territorios conquistados, a los que van a imponer las leyes castellanas. Es eso lo que se llaman los decretos de nueva planta. Los decretos de nueva planta, 1707 para Aragón y Valencia, 1715 para Mallorca y 1716 a Cataluña, lo que hacen es abolir todos los fueros e instituciones propias de los reinos de la Corona de Aragón. Generalitat, a la mierda. Justicia de Aragón, a la mierda. Cortes de Valencia, Cortes de Mallorca, como si no hubieran existido, ¿vale? Y se les impone a todos las leyes e instituciones castellanas. Pasan a ser un territorio más de Castilla, porque se les considera territorio conquistado por los ejércitos castellanos. Eso sí, los fueros de las provincias vascas y navarras se van a mantener. ¿Por qué? Porque apoyaron a Felipe V durante la Guerra de Sucesión. Son los dos únicos territorios con un fuero diferenciado. Por cierto, los dos últimos territorios que actualmente tienen un fuero diferenciado en España, ¿vale? Todo viene del pasado y se justifica por determinadas cuestiones. Y es que tanto navarros como vascos siempre han estado del lado del que gana. También los Borbones, Felipe V, que es el gran creador de todo esto, va a crear un nuevo modelo también de administración territorial, basado en la siguiente estructura. Primero, el territorio, ya de la España unificada, se va a dividir en provincias. Os pongo el mapa de las provincias del siglo XVIII. Provincias, pongo aquí el mapa de la leyenda, 1749, que corresponden en algunos casos a provincias actuales, ¿vale? Pero que corresponden más a los antiguos reinos, de los que se habían ido creando las distintas a lo largo de la historia, las distintas coronas. Los reinos de la Corona de Aragón quedan bastante bien definidos, y luego el antiguo reino de Granada, el antiguo reino de Sevilla, el antiguo reino de Córdoba, ¿vale? El antiguo reino de Toledo, Extremadura, ¿vale? Eso es a nivel provincial. Y estas provincias van a ser gobernadas no por virreyes, porque ya no son reinos, sino por capitanes generales, que van a ser los gobernadores políticos de esas provincias.
Se siguen manteniendo las reales audiencias para las cuestiones judiciales. Y siguiendo el modelo francés se va a crear la figura del intendente. O el intendente, en cada provincia hay un intendente que es el funcionario encargado de las cuestiones económicas. Es decir, recaudación de impuestos y luego gestión del dinero. Finalmente y a nivel local, al nivel de ayuntamiento, se mantienen los cargos de corregidor, que es el representante, os recuerdo, de la corona ante el municipio, el de alcalde mayor, los síndicos del personal del común, es decir, la gente elegida por el pueblo para su defensa ante las instituciones, etc. Todo os recuerdo que son eso, instituciones castellanas. Y el corregidor ya se extiende a los reinos de la corona de Aragón. Ya podemos entender, sobre todo aquí, porque aquí no lo he puesto, pero una de las cosas que se pone en el decreto de nueva planta es que se les obliga a todos los miembros de estos territorios que si se quieren dirigir a las autoridades, al intendente, al capitán general, al rey, etcétera, lo tienen que hacer en castellano. Tienen que dejar al lado su lengua materna y aprender castellano para dirigirse a las autoridades. Ya podéis entender por qué el conflicto de la lengua actualmente en determinados territorios, como es Cataluña, o las reivindicaciones catalanas de una mayor autonomía o incluso de independencia. Al fin y al cabo, ya lo hemos estudiado, desde Borrell II, siglo X, hasta 1716, Cataluña había sido independiente, con sus propias leyes, sus propias instituciones, etc. Y, sin embargo, son tratados como tierra conquistada por Felipe V, ¿vale? Imponiéndosele una serie de cosas. Así que hay explicaciones al mundo actual en la historia, ¿vale? Los Borbones también van a crear una administración central, pues también intentan hacerla más racional. Van a aplicar una plena monarquía absoluta, el rey todos los poderes, y se decide suprimir el sistema de consejos, ese que habían creado los reyes católicos, aquellos consejos que daban un consejo al rey de entre 5 y 8 miembros, pues son suprimidos, ¿vale? Excepto uno, el Consejo de Castilla, que va a ser el gran órgano asesor del rey. Y se crean para sustituir a los consejos lo que se llaman las secretarías de despacho. ¿Qué es esto? Secretarías de despacho lo podéis traducir, para que lo entendáis hoy día, por un ministro. Los diferentes grados de la administración, las diferentes divisiones administrativas, Hacienda, Guerra, Estado, Iglesia, etcétera, se dividen, van a ser dirigidos por una única persona, en vez de por 5 u 8 que formaban un consejo, por una única persona, que ese es el secretario de despacho. ¿Por qué de despacho? Porque despacha con el rey, es decir, que habla con el rey. Cuando nosotros pensamos en un despacho, pensamos en una habitación. No, el despacho, despachar es hablar, ¿vale? Se ha cogido el continente por el acto, ¿vale? Son lo que es el antecedente de los actuales ministerios. En un primer momento, el rey se reunía por separado con cada uno de los secretarios de despacho, pero a partir del año 1787 se establece lo que se llama la Junta Suprema de Estado. ¿Qué es la Junta Suprema de Estado? Pues que reúnen ya juntos todos los secretarios de despacho con el rey. Es el antecedente de lo que hoy nosotros conocemos como Consejo de Ministros. El único gran poder que podía hacer sombra al rey en el siglo XVIII en España era la Iglesia, que se metía muchas veces incluso en política. ¿Nos suena, no? Creo que hoy día la Iglesia también intenta meterse en política. Sí, un poco. Por la nueva dinastía, los Borbones van a intensificar su política regalista, es decir, el reforzamiento de la corona, ¿vale? Por encima de la Iglesia. Y dos medidas se van a establecer para intentarlo. Primero, un mayor control sobre la Inquisición, ¿vale? Hasta eso los generales de la Inquisición eran bastante independientes, pues ahora van a estar muchísimo más controlados. Y sobre todo, se va a expulsar a una orden religiosa que no jura la obediencia al poder civil, sino que solo jura obediencia al Papa. Es decir, tú, rey de España, le pides a un jesuita que te jure obediencia y te dice que no, que él solo obedece al Papa. Además, a la Compañía de Jesús, los jesuitas tienen unas enormes propiedades en España, pero sobre todo en América. Y les interesa esos territorios, desamortizar esos territorios, y finalmente Carlos III los expulsa en 1767, todo ello justificado en que supuestamente habían ellos incitado una rebelión, la rebelión de Esquilache. Va a haber también intentos de reformar el sistema de Hacienda. Se va a intentar racionalizar y unificar los impuestos entre los distintos reinos, hacer una cosa más simplificada, pero el gran problema de la falta de recursos es que los más ricos no pagan, y eso no se va a cambiar, ¿vale?
Para intentar recaudar lo máximo posible, para que la gente no se escaque, se crea lo que se llama el Catastro de Ensenada, en 1749, para la Corona de Castilla. Este catastro es un censo de todas las propiedades del reino, con nombres. Esto lo he trabajado yo en los legajos, están en los catastros municipales, ¿vale? Esto es un señor, un secretario, que iba al pueblo, se reunía con el alcalde y con el cura, e iban pasando todos los vecinos por el ayuntamiento o por la iglesia, y tenían que ir contando qué propiedades tenían, casas, si tenían tierras, qué plantaban en las tierras, si tenían vides, si tenían no sé qué, si tenían bestias, si no tenían bestias, etcétera, todo lo que iban teniendo. Y el cura y el alcalde daban fe de lo que iba diciendo. Estaban allí para que no mintieran, ¿vale? Esto no quita que alguna vez mintieran, claro, ¿vale? Pero la verdad es que es un recurso súper útil para los historiadores, porque nos permite, con nombre y apellido, poder seguir, porque luego hay catastros posteriores. Entonces, puedes seguir la evolución de una propiedad, por ejemplo, ¿vale? Esto se hace fundamentalmente para, una vez visto lo que tiene cada uno, pedirles impuestos. O también censo. Censo se utiliza también, lo utilizaban los romanos para saber el número de gente en una leva, por ejemplo, para una guerra, ¿vale? También se va a intentar establecer la unificación monetaria, porque os recuerdo que los distintos reinos tenían distintas monedas. No se va a conseguir. Hasta que se cree la peseta en el siglo XIX va a seguir existiendo distintos sistemas monetarios. Pero bueno, se va a intentar crear como una especie de moneda única y se establece para ello el real de A2, que os he colocado ahí una imagen de ese real de A2. Con esto terminamos este epígrafe que, como veis, no es demasiado.